amigos de Foro, un lugar de encuentro, siempre ante todo encuentro, que se sabe con antelación. Uno se prepara, se emociona, uno es capaz de ser feliz antes de que se produzca, como le sucedía al Zorro del libro El Principito, ¿os acordáis? El que no lo haya leído, por supuesto, lo recordamos porque es un fondo de armario absoluto. Intrigas, cocineros, vampiros y alguna que otra cabra loca son los protagonistas de la novela que nos trae nuestro invitado de hoy, de todos conocido, Fernando Savater. Gracias por acompañarnos aquí en Encantado, Foro. gracias a vosotros. Bueno, los invitados de La Princesa, después de tantos años, tantos reconocimientos, premios, ¿se siente igual el premio Primavera de Novela que ha recibido con esta novela? Mira, es que yo estoy un poco encasillado en un género que, es verdad, he cultivado durante muchas décadas, ensayo, divulgación filosófica, etcétera. Entonces ya la gente, bueno, me tiene metido en ese armario con razón, porque es lo que más he hecho. Yo quiero hacer literatura, novela, narración, ficción. Claro, eso es difícil, hay que abrirme un espacio. O sea, como escritor de ensayo a lo mejor ya soy demasiado viejo, pero como novelista soy jovencísimo todavía, porque estoy Bueno, empezando. decías en la entrega del premio que efectivamente la ficción es un terreno a conquistar, exactamente. Para mí, o sea, hay otros que se han dedicado siempre a ese terreno, pero para mí es un terreno a conquistar. Entonces, el premio es, bueno, pues un turbo, ¿no? que te lleva, que te motoriza en ese terreno que todavía no controlo bien, de modo que cualquier ayuda me viene bien en este campo. Bueno, Los invitados de La Princesa arranca con un encuentro de escritores en una isla que se quedan encerrados, ahora vamos a analizar. Me recuerda a un guión de Buñuel, al Ángel Exterminador, sí, efectivamente, sí. También un poco al neorrealismo italiano, pero tú también has descrito también esto como un poco la comparativa con los cuentos de Canterbury. Claro, en el terreno de la literatura clásica, pues la idea esta de un grupo de personajes que se quedan, bueno, o están forzosamente juntos, ¿no? En el caso de Chaucer son un grupo de peregrinos que van juntos a Canterbury. En el caso de Boccaccio, pues son una gente que se escapa de Florencia por miedo a la peste. En cualquier caso son un grupo de personas que no se conocen de nada, que se encuentran obligadamente juntas y que se cuentan historias, porque el asunto suplementario, que eso ya no existe en Buñuel, etcétera, es que estos se entrecruzan historias. Sí, esa psicología, ¿no? Están encerrados y hay ese entrecruzamiento de historias, que es un poco lo que me interesaba subrayar. Bueno, es una isla, además, un poco caribeña, vamos a decir. Hay elefantes, porque hay alguno que se dedica a cazar elefantes. Ni conejos siquiera, ni conejos siquiera. Nadie se rompe la cadera. No hay caza. Ni se rompe la cadera, ¿no? No, en esa isla no hay caza de nada. No, bueno, es una isla, la isla la llamo Santa Clara, está supuestamente situada en el Atlántico Sur, digamos. Pero bueno, es una isla, pero también la isla de Santa Clara, como te puedes imaginar, es la islita que está en medio de la Concha, la isla de mi infancia de toda la vida. O sea que, por el nombre, ¿no? O sea, el nombre exactamente, claro. Entonces, bueno, es la isla imaginaria y también en pequeñito la real, ¿no? Bueno, arranca la novela por el motivo por el que se quedan atrapados allí, que es una nube de volcán. Un volcán que tiene una erupción de cenizas y tal, y que deja sin tráfico aéreo. Bueno, esto ocurrió hace un par de años, con un volcán islandés famoso cuyo nombre no se podía pronunciar. Y a mí me ocurrió. Yo estaba en Italia, estaba cerca de Milán, en un congreso de escritores. Entonces se ocurrió lo del volcán y nos quedamos todos allí. No había forma, no salían aviones de Milán, no había trenes porque todo el mundo se había adelantado. Bueno, y salir de ahí nos costó 48 horas, un automóvil en que nos tuvimos que meter ahí 40 y una aventura. Entonces ahí se empezó a ocurrirse la idea de ese grupo de personas atrapadas por una causa natural y qué pasaría, ¿no? Cómo se las arreglarían y qué historias se contarían unos a otros y tal. Y eso es un poco lo origen. Sí, porque además estuvo hace poco también aquí Javier Calvo con un libro también, El jardín colgante, que también hablaba de un meteorito. ¿Os gusta a los escritores últimamente introducir estos factores medioambientales? Es como la llegada de la naturaleza en el mundo del artificio, ¿no? O sea, que decir, una reunión... Bueno, yo creo que en el fondo todas las reuniones de escritores, etcétera, ya están un poco metidas siempre en su burbuja, ¿no? Ya son un poco claustrofóbicas, si quieres. Ahora, además, con un volcán que no les deja irse, etcétera, y que no deja, sobre todo, llegar
a su anfitriona, ¿no? La princesa, que es la presidenta, como llaman irónicamente en el país a la presidenta, está en Europa de viaje, ha invitado, ella tenía que llegar a inaugurar el Congreso, pero claro, no puede llegar porque el avión no llega, ¿no? Entonces, bueno, ellos no pueden irse y la princesa no puede llegar. Bueno, cuéntanos un poco más este personaje, quién es o el diseño de este personaje. Bueno, sobre todo, la historia es en ese congreso, mientras esperan, digamos, es una semana, lunes, martes, miércoles, los capítulos tienen los nombres de los días de la semana. Los personajes intentan, mientras esperan a la que llegue esa señora, o que ellos puedan irse, que es lo que está deseando todo el mundo, van haciendo las reuniones y discutiendo sobre política, sobre terrorismo, sobre teología, sobre educación, cualquier cosa. Y todo eso está contado por el protagonista, que es un periodista vasco, Said Mendía, un periodista joven, enviado por una revista que se llama Mundo Vasco, que le ha enviado a cubrir esto. Y entonces él está encantado porque él no tiene ninguna prisa de volver y está divertidísimo allí. Y, bueno, lo que quiere es ligar, pero mientras espera a ver si liga o no liga, va haciendo la crónica de lo que todos hablan y de lo que todos discuten, y va escuchando historias que son historias casi todas con un punto fantástico. Unas de terror, otras de ciencia ficción, otras policíacas, incluso alguna con un vampiro, etcétera. Sí, todas son historias fantásticas y que todo forma parte de esa trama, ¿no? Bueno, allí viven un grupo también de cocineros, es donde introduces el factor cocina vasca y esa opinión que tienes. Bueno, ellos son cocina santaclareña, que ellos consideran que es la más importante del mundo. Sí, bueno, ellos, de hecho, la presidenta lo que quiere es poner al país en el mapa cultural del mundo. Ellos hasta ahora no tienen más prestigio que tienen muy buenos cocineros. Ellos creen que los mejores cocineros del mundo. Entonces, quieren ampliar eso a todo el resto de la cultura. Y incluso cada día de la semana está dedicado a un plato de cocina o a un ingrediente culinario. Y, en fin, los cocineros son el no va más de la cultura santaclareña, ¿no? Incluso tienen un Santa Clara Culinary Center, en fin, todos. Bueno, además introduces esa opinión o esa reflexión que haces del papel de los cocineros en la sociedad actual, la gastroidolatría que has denominado. Sí, bueno, hay una especie efectivamente como de idolatría, exageración, ¿no? De decir, el cocinero se ha convertido pues en una especie de nigromante, una mezcla entre Dios, mago, ¿no? Y papa, ¿no? Y bueno, yo creo que, como a mí precisamente me gusta mucho comer, creo que este tipo de idealización, la idea de que, por ejemplo, la cocina es un arte, bueno, yo creo que es otra cosa, y tan importante como el arte, pero no es un arte. Entonces, llamarle arte me parece que es una cursilada, en el fondo, y es también degradarla casi, ¿no? Yo creo que la cocina desciende y no asciende cuando la llaman arte. Bueno, de todas formas, esta gastroidolatría que has denominado con tanta ironía se pone de manifiesto también en el libro. ¿Tú crees que los cocineros se creen también dioses? No, sí, yo creo que ellos no tienen la culpa. O sea, ellos se dejan querer, y es natural. O sea, el problema es que haya gente... O sea, es un arte para suplementos literarios de periódicos, ¿no? Los suplementos estos de los periódicos, los suplementos dominicales, Como etcétera. decías tú, que un cocinero no es Leonardo da Vinci. No, sin duda, y no tiene por qué, además, serlo. O sea, lo absurdo es que haya alguien que crea que el cocinero tiene que ser Leonardo da Vinci, no tiene por qué. Entonces, esos suplementos dominicales, que de pronto sacan una fotografía de un estofado con una hoja de perejil puesta encima, y lo sacan como si eso tuviera que ser como si fuera un retrato de Rembrandt, ¿no? Y bueno, pues no, o sea, no tiene nada que ver. Hay arte, algunos artes hay de usar y tirar, dicen, ¿no? Y entonces uno de mis personajes, un poco irreverentemente y con perdón de la expresión, dice que en todo caso la cocina será un arte de usar y cagar, porque evidentemente no tiene esa perduración agresiva que tiene a veces el verdadero arte. El verdadero arte es algo incómodo, es algo que nos incomoda, que nos desestabiliza. O sea, nos agrada, no sé, porque por una parte es la belleza, pero es una belleza que inquieta, que desestabiliza, cosa que no tiene nada que ver con la cocina. Entonces, claro, confundir esa desestabilización que introduce el arte en la vida con la placidez de una buena digestión, que es lo que trae, la que tiene una comida agradable,
bueno, evidentemente es equivocar completamente el tiro. Antes de seguir con el libro, ¿tú en qué plano te identificas más? ¿En la cocina, vamos a decir, tradicional o en esa cocina que ves pero que no sabes exactamente si es una escultura en miniatura? Todo plato que exige una conferencia previa para enterarme de lo que voy a comer, no lo como. Yo me fío más de los platos que han sido decantados por el gusto del tiempo que de estos platos que se le acaban de ocurrir a un genio, ¿no? Yo creo que Oscar Wilde, hablando de los géneros literarios, decía que los géneros son muy importantes porque sin ellos estaríamos a merced de los genios. Pues yo creo que los platos tradicionales de la cocina son muy importantes porque sin ellos estaríamos a merced de los genios de la cocina, ¿no? O sea, que viva la paella, la fabada los chipirones, y las cocochas. Los chipirones. Por supuesto. Bueno, de hecho, el protagonista al final de la novela se ve en la obligación de dar una conferencia sobre las cocochas. Bueno. Además, tantas formas de prepararlas. Es que sobre eso versa la conferencia. Sí. Bueno, vamos a seguir entonces con Xavi Mendia. ¿Qué personaje se encuentra el periodista que además es de Mundo Vasco, no El Mundo Vasco? No. De Mundo Vasco. Revista, se llama Mundo Vasco. Y bueno, pues ahí se encuentra pues primero con algunos personajes más o menos jóvenes de su edad, blogueros, etcétera. También con un anciano al que él admira muchísimo, ya tiene más de 80 años, que él creía incluso que estaba muerto y está allí, y es un tipo bastante malévolo y agresivo en sus opiniones. Y luego con mucha gente que no conoce, ¿no? Hombres, mujeres, profesores, escritores, de todo tipo, y gente innominada, ¿no? Hay una guardaespaldas, decir, que le sorprende por otras habilidades que no son solamente marciales, y en fin, y muchos personajes. Yo creo que hay bastantes. En ese sentido es muy plural la novela. Bueno, es una especie como de Tintín Donostiarra, ¿no? Yo lo veía así, ¿no? Yo lo veía como un Tintín También es misógino. Pero no, al contrario, es un Tintín que está muy... Es muy ligón, muy ligón. Mucho más ligón, sí, no tiene ningún puritanismo. Al contrario, está deseando de salir, pero eso sí, llama todas las mañanas a su madre. Llama todas las mañanas a la macho, la llama por teléfono todos los días. Bueno, esto es muy vasco también, ¿eh? Sí, no se llama él llama y cuando ya sabe que con la macho la relación está bien, entonces ya se puede dedicar a lo suyo. Bueno, este personaje se relaciona con los otros personajes y un poco también introduces a algún personaje, antes lo has mencionado, muy ficticio, que es un vampiro. Cuéntanos. No, es en la medida... cuento hay... Yo creo que los 7, porque son 7 días, de la semana, y 7 historias diferentes, contadas cada una por un personaje distinto, todas con un punto fantástico de intriga. Y bueno, hay algunas, digamos, como más de terror, más desasosegantes, otras más humorísticas, y hay una historia que es como un poco de aventuras, digamos, en la que aparece un vampiro, efectivamente. No vamos a contar más. No, porque... Bueno, humor, ironía, crítica también tiene el libro. ¿Crítica a qué? Crítica, yo llamaría a algunas de las supersticiones contemporáneas, ¿no? Es decir, nuestro mundo está lleno de supersticiones, cosas que no se puede, por ejemplo, de los cocineros, no se puede blasfemar de eso. Tú puedes reírte de los reyes que cazan elefantes, pero no de los cocineros, porque hay cosas más sagradas. Intocables. ¿No? Entonces, bueno, y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, que las bicicletas deben ir por las aceras y que los peatones tienen que apartarse para dejarlas pasar, cosas de esas. Hay muchos. Algunas son triviales. Bueno, eso es muy donostiarra lo que acabas de decir, ¿eh? Por ejemplo. Estoy viendo muchas cosas, muchos aderezos donostiarras. Exactamente. Sí, hay mucho guillo donostiarra, ¿para qué te voy a decir que no? Entonces, hay cosas de estas que son triviales, otras, en cambio, por ejemplo, en el terreno educativo, ¿no? Hay un cuento y también una serie de acercamientos al tema educativo, y ahí también hay supersticiones, ¿no? Hay la idea, por ejemplo, de que solo los padres pueden transmitir valores, que la educación de la escuela debe prolongar lo que los padres dicen en casa. Bueno, pues no, a lo mejor lo que lo dicen la escuela es una alternativa, ¿no?, a lo que ofrecen los padres, por ejemplo. O sea, bueno, hay una serie de supersticiones, de cosas que se dan por hechas, porque ¿cómo me va usted a negar esas cosas que te dicen? ¿No me irá usted a negar? Sí. Pues sí, le voy a negar, ¿no? Entonces, los personajes...
Hombre, evidentemente las opiniones que salen en mi novela son de los personajes, no mías, porque además son distintas, son contradictorias. Entonces hay algunas con las que yo simpatizo, otras que no, Claro. pero en fin, en cualquier caso, la responsabilidad de las opiniones es de los personajes. Bueno, es una metáfora de la vida real. Es un espejo de esos, un espejo cóncavo, un espejo deformante como los de las ferias, ¿no? Es un espejo en el que se refleja la vida, se deforma un poco, pero está reflejada. O sea, es decir, lo que hay ahí es la vida, lo que pasa que ensanchada o alargada, pero es la vida. Qué misma bonito, de la una bonita definición. E introduces también otro aspecto muy actual, que es la amenaza de un grupo terrorista. ¿Cómo lo introduces? Sí, es un grupo... Bueno, es gracioso porque, bueno, yo este libro lo escribí ya hace tiempo, que estuve un par de años escribiéndolo, y yo ahí meto un grupo que es un grupo medio jubilado, ¿no? Es un grupo que está todavía en activo, pero ya está medio jubilado, medio apartado. Y bueno, parece un poco la situación que puede ocurrir hoy con ETA, etcétera. Cuando yo lo escribí, ETA no había mandado el comunicado ni nada de esto. O sea que, en cierta forma, me adelanté a los acontecimientos e inventé un grupo que todavía inspira así fantasías asustadas a la gente, pero que ya está más bien un poco arrumbado, ¿no? Y es, bueno, yo siempre que saco personajes terroristas en esta novela, en la anterior, etcétera, siempre es con un punto de ridículo. Yo comprendo que los terroristas pueden ser muy terribles y hacen cosas espantosas, pero yo siempre los saco en mis novelas es para reírme de ellos. Sí, bueno, la risa es una buena terapia, ¿no? Pues yo creo que sí, la risa contra la barbarie es un buen mecanismo. Bueno, pues estamos ahí en esa trama. También dentro de todas las distintas historias de los invitados de la princesa existe un protagonista que es Internet, son los medios de comunicación. ¿Esto qué importancia le das a...? Eso está precisamente en la historia relacionada con la educación, que te decía yo antes. Es decir, porque es el mundo del joven, ¿no? Entonces, ahí se plantea la madre, que es una madre dedicada a la filología clásica, a una cultura humanista tradicional, que tiene una hija que estudia poco desde el punto de vista tradicional, pero en cambio está pendiente constantemente de Internet, etc. Entonces ella, esta madre, trata de reconvertir Internet de tal modo que le ayude a su hija a estudiar y a aprobar el examen de selectividad. Lo que pasa es que, bueno, en el mundo de ofertas que hay en Internet, se equivoca y elige una terrorífica y no la que debería haber elegido. Bueno, de todas formas, en ese sentido de los personajes también metafóricos, el vampiro, hombre, es un vampiro, pero en la vida real también hay muchos vampiros que no chupan sangre, pero bueno, cada vez vamos a más en el tema del vampirismo, ¿no? Es un vampiro muy educado, es un vampiro muy, digamos, con una cultura que sabe que en fin, que ha sido amigo de Rafael y de los grandes pintores del Renacimiento. O sea, es un vampiro, digamos, muy docto, muy docto y de muy buena presencia a todos los niveles, ¿no? Otros vampiros, efectivamente, hay más cutres y más bordes en nuestro mundo, ¿no? Bueno, pero estamos también en una sociedad bastante vampirizante, ¿no? O sea, también un poco el fondo es que puede ir por ahí. La sociedad, de alguna forma, ejerce siempre una presión, o sea, sobre los individuos. O sea, por una parte, somos individuos gracias a la sociedad que nos permite vivir. A lo mejor solos en la selva no durábamos ni 5 minutos, ¿no? Pero, por otra parte, esa sociedad que nos permite vivir y que refuerza nuestra individualidad también nos está exigiendo, vampirizando. Estamos necesitando constantemente hacer una representación frente a la sociedad, ¿no? Tenemos que ser nosotros mismos y muchos otros que la sociedad acepte, ¿no? Papeles sociales, etcétera. Evidentemente sí, hay un cierto vampirismo ahí, ¿no? Álvaro Pombo precisamente comentaba aquí en Forum, hablaba a través de un personaje de este tema de los vampiros energéticos, de cómo es un protagonista de la vida cotidiana que conocemos todos, que cada vez está más en auge, ¿no? Que cada vez se lleva más ser un poco vampiro, ¿no? Por desgracia. Claro, el vampiro siempre es alguien yo. que trata de alguna manera de rentabilizar a los otros sin dar nada, ¿no? O sea, la característica
característica del vampiro es que chupa de los demás y él no aporta nada, más que en todo caso una ilusión. O sea, es decir, a lo mejor el vampiro aporta la ilusión de la inmortalidad, la de la vida eterna o de una especie de erotismo más allá del Eros, ¿no? Como hace el Drácula de las historias, de las películas. Entonces, el vampiro aporta nada más esa ilusión glamurosa y fantástica, y luego lo que hace es llevarse la sangre, es decir, la sustancia, la chicha, ¿no? Se la lleva para él. Entonces, en eso yo creo que efectivamente hay muchos en este mundo que aportan ilusiones más o menos aceptables, pero lo que hacen ellos es llevarse la parte sustancial de la vida. Introduces también otros debates en el libro, como es el trato a los animales, el factor de los animales. ¿Cómo se te ha ocurrido o por qué esta importancia a los animales? Porque yo siempre he intentado reproducir... es un tema muy actual también. Discusiones reales, o sea, es decir, no me he inventado... No me he inventado debates, hay algunos un poco más eternos, por ejemplo, pues los teológicos. Antes nos reíamos de los elefantes, pero es un tema muy serio. El tema del trato, el maltrato de la a los moralidad, animales. o sea, cómo puede tratarse bien o mal a un animal, pues eso es una de las cosas que están en discusión. Están en discusión los temas de educación, que decíamos. También están en discusión, por ejemplo, pues temas de política en general. ¿Qué es un gobierno conservador? ¿Qué es un gobierno progresista? Bueno, eso es otro debate. O sea, que todos los debates, aunque están todos tratados con un punto de humor, evidentemente, no es un libro de tesis. Yo me he pasado la vida escribiendo libros para decir lo que pienso de esto y de aquello. Entonces, ahora, cuando hago una novela, lo que quiero hacer es disfrutar al lector, no darle otra vez lecciones sobre cosas. Pero todas las discusiones que salen en el libro son verdaderas, es decir, son temas de verdad, aunque estén tratados con una sonrisa, pero son temas serios, no son temas humorísticos, ¿no? Hablabas de un gobierno progresista, un gobierno de derechas. ¿Crees realmente que nos movemos en la realidad en una crisis de ideologías? Como decía el otro día Gaspar Llamazares, decía que estamos en otra nueva lucha de clases. ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo que estamos es en un momento en que hay un sistema que a la gente le parecía muy bien, es decir, había creado una ilusión en estas cosas vampíricas, ¿no? La ilusión de que todos éramos millonarios y de que uno cuando quería comprarse una casa pedía un crédito y le daba el crédito y se compraba la casa y un coche y tal. Bueno, entonces había habido esa ilusión de una vida fácil, financiada, no se sabe por quién, que alguien financiaba nuestra vida así que sin ser nosotros mismos los que nos la habíamos ganado, y luego todo eso se ha venido abajo, ha pinchado esa burbuja, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahora hay más que la búsqueda de soluciones, hay gente, por ejemplo, como Gaspar Llamazares, que no busca soluciones, lo que busca es culpables, ¿no? Entonces, yo soy, en cambio, de los que más que buscar culpables, lo que quiero buscar soluciones, porque los culpables, desgraciadamente, sé que somos todos. Entonces, todos hemos sido culpables, vamos a ver si a algunos se nos ocurren las soluciones. Pero este término, esta valoración de que estamos en una nueva lucha de clases... No, es que no, estamos en otra clase de lucha, que es lo que le cuesta más entender a gente como Llamazares. Bueno, en cualquier caso, volvemos a la novela, estás muy contento con el resultado de la novela, se te nota. Porque no logra acabar, ¿sabes? Porque hay un momento, en que es como ya sabes, esos hijos que te crecen y dices uno, pues nunca se va a ir de casa. Este está aquí tan contento en casa y sigue cumpliendo años y tal, y te presenta a la novia, y luego ha roto con la novia, pero sigue viviendo en casa y uno dice, bueno, pero este niño no se va a ir nunca, hasta que un día dice, ya he encontrado, me voy a Estados Unidos, a Australia, y uno dice, ay, menos mal. Bueno, pues el libro ya se ha ido a Australia, ¿no? ya se ha ido con otros y ya me dejo tranquilo. Bueno, te has dejado llevar por la trama. ¿Qué parte ha sido la que más te ha costado parir, vamos a decir? No, a mí yo me he divertido mucho. Yo normalmente en los libros empiezo muy entusiasmado y a los 3 meses estoy aburrido y deseando acabarlos porque ya estoy pensando en otra cosa y tal. Este me ha durado mucho, he estado casi 2 años entre unas cosas y otras escribiéndolo y me refugiaba, no escribiéndolo seguido todo el tiempo, te puedes imaginar, sino ratitos. Pero cuando estaba aburrido de otra cosa, me refugiaba en este libro, ¿no? Y casi ahora he hecho un poco de menos, ¿no? Digo, hombre, qué bien me iba a irme a mi isla de Santa Clara a ver qué hacían ahí los personajes aquellos que no se pueden escapar y tal. Entonces, no, lo he pasado bien.
como siempre, pues hay un capítulo dedicado a las carreras de caballos. Que, bueno, claro, sí. Tu pasión. Incluso hay un pequeño punto, la novela anterior que escribí, La Hermandad de la Buena Suerte, acababa en una carrera de caballos con los caballos entrando en la recta final y no se sabía quién ganaba porque se cortaba la novela ahí. O sea, los caballos estaban comenzando la recta final del hipódromo y ahí se interrumpía la película. Entonces muchos lectores me lo han reprochado. Pero bueno, ¿quién gana? ¿Pero cómo no nos dices quién gana y tal? Bueno, pues como valor añadido, como un bonus de estos, como dicen ahora en los DVDs, sí, pues sí. como un bonus, en esta novela hay un momento, un puntito, en el que se explica quién ganó la otra carrera de la novela anterior. Bueno, y aunque no nos expliques, nos digas el final, el desenlace de Los invitados de la princesa, ¿alguna pincelada de por dónde van los tiros? El final es que, bueno, resulta que por fin llega la princesa, bueno, se abren los aeropuertos, todo, ¿no? La gente se escapa masivamente justo cuando llega la anfitriona, la princesa. Entonces, claro, los organizadores están muy preocupados porque aquello va a perder lustre, solo quedan los cocineros, que son los de allí. Y entonces a Xavi Mendía, como es vasco, pues le encarga, le dice, mire, usted que sabrá, hable algo, ¿no?, de cocina vasca, de cocochas. Al principio, Xavi, que él se considera lector de filosofía, de poesía, pues se siente un poco humillado. Pero en una historia anterior, él ya por no fin vamos a contar tiene, todo, ¿eh? ya por todo fin no. tiene una esperanza de relación un poco más gratificante. Y entonces, no por la conferencia, sino por la posibilidad de tener esa relación, pues se queda en la isla. Bueno, vamos a ver si cambiamos un poco de tercio y hablamos de otras cosas que también a ti te apasionan, que es el tema de la política. ¿Cómo ves la situación? Porque decías que con UPyD se demostraba que se había roto el bipartidismo, pero bueno, Rajoy no tengo yo tan claro que le importe tanto. Bueno, ahora en Asturias parece que está bastante convencido. No, yo creo que, bueno, sobre todo lo que demostró UPyD es que es posible hacer un nuevo partido, ¿no? Porque se daba por hecho... Digo, por lo del tema del bipartidismo, ¿no? Bueno, pero es que antes se consideraba que ya los partidos, ya todo el pescado estaba siempre vendido. Entonces que había, pues, el bipartidismo general, luego un par de partidos de izquierda, los partidos nacionalistas en cada una de las autonomías, y ya más que eso no cabía. Y puede hacerse más. De hecho, UPyD demostró que puede haber otra cosa, ¿no? Que puede haber algo bueno, sí, como decías, en Asturias, ahí está por ver. Ahí tienes un caso en que puede decidir. Bueno, también ha heredado Rajoy la responsabilidad de esas negociaciones con la izquierda abertzale, con la desaparición, avanzar en la desaparición de ETA. La izquierda abertzale la que ha heredado la... ¿Cómo ves tú la situación que se está dando? Bueno, yo es que no sé, ahora? yo creo que, bueno, pues que por lo que afortunadamente después de costar mucho y de muchos esfuerzos, sacrificios y batallas, pues la violencia ha sido derrotada, el terrorismo, ETA, ha sido derrotado primero por la firmeza del Estado, de las fuerzas de seguridad, de los jueces y luego también por parte de la ciudadanía, no toda la ciudadanía, porque la mayoría de los ciudadanos han mirado para otro lado, han esperado a ver quién ganaba para aplaudir, ¿no? Pero ha habido parte de la ciudadanía en que nos hemos enfrentado y, bueno, yo creo que hemos ganado. De hecho, hoy la violencia se ha revelado inviable y entonces ahora pues están buscando, pues, naturalmente los que han sido partidarios están buscando salvar la cara y los muebles, ¿no? Y los demás, pues estamos tratando de que de alguna forma lo que hemos defendido se mantenga tal como lo hemos defendido, sin perder su peso, ¿no? La excarcelación de Otegi y la legalización de Sortu, ¿crees que pueden ser pasos a dar para avanzar en la normalización? Otegi no está en la cárcel, digamos, por razones políticas, sino está en la cárcel por unos determinados delitos que estaban en el Código Penal, y a Sortu lo que se le piden son unos requisitos, o por lo menos se le han pedido hasta ahora unos requisitos que estaban exigidos, digamos, por la legalidad. Entonces, lo que no puede haber es decir, hombre, ahora me conviene, o sea, yo creo que sería malo incluso para el propio Otegi, ¿no? Sería malo decir, bueno, vamos a sacarle, no porque ahora nos parezca bien lo que ha hecho, no, sino porque nos conviene en este momento.
No, las leyes no están para la conveniencia política, sino las leyes están precisamente lo que defendemos frente a los terroristas son las leyes. Si conviene cumplirlas en este momento, también ha convenido cumplirlas antes y convendrá cumplirlas después. Es decir, lo que no puede hacerse es que las leyes sean un elemento fungible, variable, que unos días se cumplan y otros días no. Eso es lo que no puede ser. Vamos a ir terminando porque no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría hacer una referencia. Has mencionado el tema de la educación, el tema de la juventud, el tema de ese libro que tienes, Conversaciones, dedicado a tu hijo Amador, donde analizas la problemática de la juventud. ¿Cómo ves la posición de la juventud con respecto a la sociedad? Un poco todo esto. Bueno, sobre todo a mí me importa la sociedad respecto a la juventud, ¿no? Yo, en fin, de todo lo demás que he hecho, pues bueno, más o menos cosas que hace uno en la vida, pero yo sobre todo me quiero como maestro y como educador, ¿no? Para mí ha sido la educación, ha sido la pasión y la mayor obligación también de mi vida, y creo que es lo importante. Creo que es verdad que una buena educación cuesta cara, pero también creo que una mala educación la pagan mucho más cara los países. Y nuestro país ahora afrontaría la crisis y afrontaría el futuro con mucha más tranquilidad si hubiera reforzado su educación, no solamente su formación al nivel laboral, su preparación. O sea, educar no es formar empleados, es formar ciudadanos. Entonces, la formación de ciudadanos es esencial y yo creo que eso se ha descuidado, se ha visto como algo, bueno, un adorno, cuando es esencial, porque hoy precisamente los ciudadanos son los que tienen fibra moral y pensamiento, etcétera, para afrontar las crisis. Y yo creo que eso es muy importante en el País Vasco y en el resto de España, ¿no? De modo que a mí, en fin, si en algo he querido ser útil, que a lo mejor son ilusiones que uno se hace, pero en lo que yo he querido ser útil es en haber ayudado al desarrollo de la educación en este país, haber aportado libros, haber aportado ideas, y bueno, por lo menos haber aportado esfuerzo y paciencia, que también cuentan. Y ir avanzando desde la emoción y desde, bueno, pues querer hacer las cosas mejor. Yo creo que sí, eso es importante. Bueno, pues ha sido un placer, pero nos tenemos que ir despidiendo ya. Bueno, pues yo encantado de haber estado aquí con vosotros presentando otro libro y bueno, ojalá que los guiños donostiarras y vascos que tiene el libro pues sean acogidos. Seguro que sí, seguro que sí. Una gran novela. Eskerrik asko. Gracias, Eskerrik. Bueno, pues nosotros con este libro y con Fernando Savater nos vamos a despedir hasta otro fórum, por supuesto. Eskerrik asko.